Si alguna vez has soñado con ir a un mundial o quieres saber cómo se va a desarrollar el mundial en Qatar en este 2022, quédate hasta el final porque en esta serie de videos te vamos a mostrar todo lo relacionado con el tema. En este primer video te queremos contar que ya salieron los valores de las boletas. Aquí te vamos a contar el proceso para comprarlas y cuánto vale. Para la Copa Mundial de la FIFA 2022 habrá 3 fases de ventas. La primera fase, que comenzó el 19 de enero del 2022 y que va a ir hasta antes del sorteo final del mundial, es decir, antes del 31 de marzo. Y esta fase está compuesta de 2 partes, una primera que es por sorteo y una segunda que va a ser por orden de llegada y de compra, así que ya te vamos a explicar. La fase de venta número 2, la cual empieza después del 31 de marzo y que está compuesta igualmente por un periodo de venta por sorteo y por orden de llegada. Y por último, la fase de venta de última hora, en la cual solo se hará por orden de llegada. Durante la fase de ventas 1 y 2, en el momento que se hace por sorteo, todas las solicitudes se van a hacer durante ese periodo y no van a tener ninguna preferencia las que se hagan primero a las que se hagan al final. Todas van a tener la misma cantidad de posibilidades en que sean asignadas las boletas. Una vez que se haga el cierre de este periodo, se reunirán todas las solicitudes que hayan llegado y se hará una asignación de las entradas aleatoriamente. Cada solicitud puede tener éxito, éxito parcial o no tener éxito. Esto va a ser notificado a sus correos electrónicos. Si la solicitud tiene éxito o éxito parcial, les llegará un correo en donde ustedes pueden saber todos los pasos a seguir para proceder con el pago y además de eso, la fecha límite de pago. Es decir, que en este momento ustedes no van a tener que pagar absolutamente nada, van a hacer su solicitud y hasta el mes de marzo ustedes van a tener que hacer el pago y va a ser con tarjeta de crédito. Posterior a ello entra la segunda parte de la fase 1 en la que se hará la compra o la asignación de entradas por orden de llegada. Es decir, que entrarás al sistema, encontrarás la disponibilidad de boletas que habrán y comprarás y tendrás que pagar de manera inmediata, hasta que se cierre esa fecha o se acabe la disponibilidad. De la misma manera se hará para la fase 2, primero por orden aleatorio y después de eso por orden de llegada. Y por último, en la fase de último momento, va a ser única y exclusivamente el remanente de boletas que van a quedar y van a ser de compra inmediata. Es decir, a medida que vayas llegando, lo que haya de disponibilidad lo podrás comprar. En todos los casos, al realizar el pago recibirás una confirmación inmediata donde te dirá el pago exitoso y las entradas que adquiriste. Pero ahora lo importante, los precios. Para saber el precio tienen que tener claro que hay 3 tipos de entradas: entrada de partido individual, abono por equipo y abono para 4 estadios. Bueno, entonces ahora que ya sabemos esto, vamos a saber que para la entrada para partido individual los precios van a cambiar mucho dependiendo de muchas cosas. El partido inaugural va a ser un poco más costoso y que hay 3 tipos de categorías de entrada, la categoría 1, 2 y 3. Les vamos a dar los precios generales desde el más barato hasta el más caro. El partido inaugural, que va desde 1.100 hasta 2.250 reales. El resto de partidos de primera ronda tendrán un precio desde 250 a 800 reales cataríes. Los partidos de octavos tendrán un precio desde 350 a 1.000 reales. Los partidos de cuartos de final tendrán un precio desde 750 reales hasta 1.550. La semifinal de 1.300 a 3.480. Y la gran final, el partido que muchos sueñan, tiene un precio de 2.200 reales la boleta más barata a 5.850 reales la más cara. Así que si no les quedó muy claro, les vamos a dar este cuadro aquí para que vean los precios completos. La siguiente opción de entrada es el abono de un equipo. Si quieres seguir a tu selección en 3 partidos, o es decir, la fase de grupos, tienes que pagar de 825 a 2.640 reales. Pero si más allá de eso le tienes una fe enorme a tu selección y crees que va a pasar a octavos de final, puedes comprar también el paquete de seguir a tu selección por 4 partidos, la fase de grupos y los octavos de final, por la módica suma, el único valor, baratico. Se lo dejamos en 2.145 a 3.740 reales. Y si tienes tanta fe, tanta esperanza de que tu equipo y tu selección va a ser campeón, lo puedes acompañar en 7 partidos, llegando hasta la final. Solo tendrás que pagar desde 5.885 hasta 15.708 reales. Pero bueno, esta no es la última opción, hay otra opción que es el abono a 4 estadios, es decir, vas a poder visitar 4 de los estadios que fueron construidos en Qatar para que veas esta maravilla de la arquitectura, pero en este vas a tener que pagar una suma que van desde 1.000 hasta 4.650 reales.
Y una cosa que debes tener en cuenta siempre es que si eres catarí o eres residente de Qatar, vas a tener un precio especial que es más económico y es la categoría 4. Así que se aplica para ti. En la descripción te vamos a dejar el link de la página donde vas a poder ver esos precios para ti. Ahora, si quieres ver cómo se hace la solicitud paso a paso, no te pierdas nuestro próximo video donde te lo vamos a explicar todo. Recuerda que somos Natalia y Diego, somos viajeros por el mundo y te vamos a mostrar en esta serie de videos todo lo relacionado con el Mundial de Qatar para que puedas ir, para que planifiques tu viaje. Así que suscríbete para que no te pierdas nada, comenta lo que necesites y nos vemos en un próximo video, sea para el Mundial o sea para viajar en cualquier parte del mundo. Tienen un valor que oscila entre los 150 a 800 reales.